profesor Frank Suárez. Hoy día, en este video, estaré trabajando un poquito la resolución de un ejercicio referente a la cinemática en el análisis de los objetos en caída libre. Bueno, primero voy a hacer una pequeña presentación de las ecuaciones o las funciones horarias que vamos a utilizar para la resolución de este tipo de ejercicio en caída libre. Así como sabemos, lo ha demostrado experimentalmente Galileo Galilei con sus estudios científicos y experimentaciones, que todo cuerpo en caída libre, sin depender de la masa y el peso, ¿sí? Teniendo en consideración estas dos variables, también sin tener en consideración el rozamiento con el aire, ¿sí? Con la masa de aire que rodea el cuerpo, los objetos caen en el espacio terrestre, o sea, en el análisis dentro del espacio terrestre, caen en intervalos de tiempo iguales, ¿sí? Sin depender del peso, masa o volumen del objeto. Bueno, esto a causa del efecto de la aceleración de la gravedad, que es constante y que tiene efecto para todo cuerpo dentro del espacio terrestre. Bueno, tenemos las funciones horarias. Entonces, ¿por qué utilizaremos estas funciones horarias respectivas al movimiento rectilíneo uniforme? Porque teniendo en consideración las características que recién di, el movimiento de estos cuerpos en caída libre es rectilíneo y uniforme, ¿sí? Tiene una aceleración uniforme, que es de la gravedad, y se trabaja en el eje vertical y, ¿sí? En las coordenadas del plano cartesiano. Bueno, tenemos las funciones horarias para las posiciones en el eje Y, haciendo referencia al eje Y. Como ya sabemos, se da como el espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más o menos, ¿sí? La gravedad dividido 2 por el tiempo al cuadrado, ¿sí? La función horaria de la velocidad final, ¿sí? En un instante del tiempo va a ser dada también por velocidad inicial más o menos la gravedad multiplicado por el tiempo. En este caso, la gravedad cumple la función de acelerar al objeto. La ecuación de Torricelli, en algún caso podríamos utilizar la misma forma, solamente que en vez de aceleración tiene la gravedad. Y características muy importantes dentro del análisis de este movimiento en caída libre es que un objeto, cuerpo, que asciende, ¿sí? Que lanzamos hacia arriba con una determinada velocidad inicial, en su altura máxima tenemos que la velocidad final es 0, ¿sí? Así como asciende, tiene que descender por el mismo efecto de la aceleración de la gravedad, o si fuéramos más allá a analizar las fuerzas que actúan, sería por el campo, la fuerza gravitacional, que tiene que descender nuevamente al origen de su posición. Entonces podemos definir que en el ascenso, ¿sí? El cuerpo experimenta una aceleración negativa, ¿sí? Porque va en contra del movimiento del objeto que va en ascenso, ¿sí? La aceleración va en contra. Bueno, y en descenso tenemos que la aceleración es a favor del movimiento, ¿sí? Del descenso del objeto, entonces la aceleración tomamos como positiva. Sabemos bien que ustedes se van a dar cuenta que en algunos materiales bibliográficos referentes a este tema se podría considerar, según el sistema de referencia, estos signos de la gravedad serían contrarios, ¿sí? Pero en nuestro análisis, en ascenso el cuerpo sube, el lanzado gravedad negativa, y en descenso el objeto sufre una gravedad o una aceleración positiva, ¿sí? En descenso. Bueno, el ejercicio, el planteamiento, lo van a ver aquí en este apartado del video, bastante corto, sintético y directo, ¿sí? Trata de un objeto que es lanzado de una determinada altura de 5 metros, ¿sí?
En el esquema lo representé con la letra H, letra para hacer referencia a una determinada altura, que es de 5 metros, y es lanzado, o sea, perdón, se deja caer, ¿sí? No es lanzado, se deja caer, de una altura de 5 metros. Nos pide calcular las funciones horarias de la velocidad y del movimiento, de las posiciones de este objeto, ¿sí? También nos pide calcular el tiempo que tarda en caer, ¿sí?, al suelo, y la velocidad antes de tocar el suelo, ¿sí?, con la velocidad que llega a un instante infinitesimal, muy pequeño, a el contacto con el suelo. Bueno, este video está siendo grabado en el mismo instante real que se está disputando la 10ª etapa del Tour de Francia de ciclismo, y justamente ahora me desconcentré un poco porque se ha completado la etapa número 10 y la llegada fue bastante emocionante. Bueno, dejando de lado el Tour de France, el ciclismo, porque como uno sabe, es algo que aprecio y practico, me gusta, un deporte que practico y me hace bien. Recomiendo a todos ustedes también hacerlo como una rutina de deporte o de recreación al aire libre. Bueno, vamos entonces a tratar de contestar esto. Primer punto, las funciones horarias de la posición y de la velocidad, ¿sí? Vamos a hacer primero de la velocidad, que está definido por esta ecuación. Primero tenemos que definir aquí, como el cuerpo está descendiendo, voy a señalar acá con un vector, ¿sí?, tenemos que la gravedad va a actuar en forma positiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tomamos como referencia que el objeto empieza en el origen de las posiciones aquí. Bueno, más abajo tendría que ser en la línea de esto. Empieza su descenso a partir de cero. Entonces, la velocidad, el cuerpo se aleja del origen de sus posiciones, velocidad positiva y aceleración positiva. Por eso la gravedad es positiva en este caso. Bueno, entonces la velocidad final, la ecuación nomás no me pide calcular nada, va a ser de la siguiente manera. La velocidad inicial, ¿sí?, cuando se deja caer un objeto, y yo lo hago y lo dejara caer aquí, vamos a hacer este experimento de este pincel en azul, si dejo caer en este mismo instante, al momento que inicia el movimiento, su velocidad es 0, ¿sí? 0. Entonces este mismo también tiene una velocidad inicial de 0. Entonces esta cantidad ya queda de lado. No voy a escribir 0 porque no es necesario, una cantidad nula. Y aquí sí tengo que definir la gravedad, que es positiva, que vamos a interpretar como, voy a escribir acá, tiene un valor constante, vamos a tomarlo como 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y entonces deberíamos escribir 9,8, ¿sí?, que es la gravedad, por el tiempo. El tiempo es una variable, entonces vamos a dejarlo así, de forma definida. Entonces esta es la función horaria de las velocidades de este objeto que está en caída libre. ¿Qué quiere decir esta pequeña ecuación? Es muy interesante. Que a cada segundo, si tomamos como unidad de medida, intervalo de tiempo, a cada segundo la velocidad del objeto va en aumento, ¿sí?, de 9,8. Bueno, el primer segundo el objeto va a tener una velocidad de 9,8 metros, ¿sí? Quiere decir que recorrió 9,8 metros en un segundo. Bueno, entonces, pero está ya a una altura de 5 metros. Bueno, eso es paso. En el siguiente segundo va a aumentar más 9,8 metros por segundo, ¿sí? En cada segundo va en aumento de 9,8 metros por segundo su velocidad. Eso quiere decir esta ecuación pequeña para el objeto en caída libre. La otra ecuación es la posición, la función de la posición en función del tiempo. Bueno, su espacio inicial
vendría a ser 5 metros, porque aquí empezó a descender. Su velocidad inicial es 0, ¿sí? Entonces por tiempo esta variable, voy a escribir todo acá, posición en I es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más o menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿sí? Acá escribí diferente, escribí solamente el 2 y el 1 dejé de escribir. Sigue siendo igual. Entonces acá decimos que la velocidad inicial es 0, acá escribimos esto. Entonces esta variable se anula completamente. Entonces la función de las posiciones, la función de las posiciones va a ser su espacio inicial. Ya está en una altura de 5 metros, ¿sí? De ahí empezó a caer. Entonces tenemos que escribir que acá son 5 metros. No hace falta escribir la unidad media, ¿sí? 5 es su espacio inicial. Decimos que la aceleración de la gravedad es positiva, entonces va a ser la mitad de la gravedad, ¿sí? Va a ser 9,8 dividido 2 por tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, posición inicial, perdón, la función de la posición en función al tiempo va a estar dado por 5 más la mitad de 9,8, que es 4,6 por tiempo al cuadrado. 4,6 por... Sí, 9,8 dividido 2 es 4,6. Perdón, 4,9. Por querer hacerlo mentalmente. 4,2. Bueno, entonces esta es la función horaria de las posiciones de este cuerpo, ¿sí? Acá vemos que a partir de 5 metros, si está en una altura de 5 metros, el objeto a cada intervalo de tiempo va a aumentar en 4,9 metros, ¿sí? O el doble del recorrido, ¿sí? Pues acá es 1, después al segundo intervalo de tiempo, 2 segundos, va a ser 4, ¿sí? Se van duplicando los tiempos en forma exponencial y esto va aumentando en esta cantidad. Bueno, un poco de interpretación. Entonces, hasta aquí respondimos la situación. Función horaria de la velocidad y función horaria de las posiciones. En la situación B me pide calcular el tiempo que tarda en caer el objeto, ¿sí? El tiempo en que tarda en caer el objeto. Bueno, para calcular el tiempo tengo que tener determinado cuántos metros va a descender, ¿sí? Y como acá quiero saber cuánto tiempo tarda para caer, y yo sé que va a recorrer desde este punto acá hasta el suelo 5 metros. Entonces, la posición en I es de 5. La posición en I es 5 metros. Quiero calcular el tiempo que tarda en caer o que tarda en recorrer toda esta distancia. Entonces tengo que utilizar la función de las posiciones que aquí ya tengo para este objeto. Está aquí. Entonces voy a reemplazar 5. Perdón, 5, ¿sí? La posición inicial no voy a contar. Esto no puedo tener en cuenta porque esto es posición inicial. Él no va a recorrer eso. Él va a recorrer todos los 5 metros, ¿sí? Entonces tendría que ser 4,9 por tiempo al cuadrado, ¿sí? Bueno, si quiero obtener tiempo voy a despejar. Esta cantidad va a pasar a dividir a 4,9. 4,9 que está multiplicando pasa a dividir, ¿sí? Vamos a pasar allá arriba a la resolución. Entonces acá, como quiero tiempo sin que esté elevado al exponente 2, voy a extraer raíz cuadrada de ambos miembros. Aquí. Esto, ¿sí? Entonces aquí va a ser t, que es igual a raíz de 5
dividido 4, bueno. Si resolvemos esto en calculadora, 5 dividido 4,9 metros, ¿sí? tendría un tiempo de 1,01, ¿sí? Teniendo un redondeo en las centésimas, ¿sí? Segundo, acá tengo que agregar la unidad media que es segundo. Bueno, tardaría aproximadamente un segundo y milésima, en fracción de milésimas, en recorrer estos 5 metros desde la altura inicial, ¿sí? Vuelvo a repetir, acá no podemos tener en cuenta este 5 porque esto es la posición donde se encuentra, esto él no va a recorrer. Y la pregunta me dice cuánto tiempo tarda en caer, ¿sí? Recorrer los 5 metros, más o menos. Muy bien. El ítem C. En el ítem C pide la velocidad antes de tocar el suelo, ¿sí? Al calcular la velocidad en un movimiento, tengo que tener el tiempo de recorrido, ¿sí? Y acá vemos que el objeto tarda un segundo para llegar al suelo. Entonces queremos saber cuánta velocidad ganó o obtuvo o llegó a alcanzar velocidad final en un segundo, porque es el tiempo de caída. Entonces vamos a utilizar la función horaria de la velocidad que está aquí. La velocidad final está expresada como 9,8 por tiempo. Vamos a reemplazar y vamos a obtener entonces en un segundo, que fue todo el recorrido de descenso, por 1,01. Vamos a ser más precisos con acá, 1,01. Esto vendría a dar muy próximo a 9,81. 9,8, sí, 9,8 por 0,1. 9,89 sería, por redondeo, 9,9. 9,9 metros por segundo. Estas diferencias en centésimas o milésimas que dice redondeo acá no va a incidir mucho en la interpretación.